En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Te adoramos, Jesús, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Presente en el santísimo sacramento del altar, dueño, Rey, Señor de toda nuestra vida. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de detener nuestra marcha para formarnos, para enamorarnos más de la belleza de la liturgia, para descubrir mejor y para vivir con mayor esmero, profundidad, plenitud y perfección nuestra misión como músicos de Dios, como personas que queremos alabarte y sumarnos así al canto que te rinden, al culto que te tributan los ángeles y los santos en el cielo. Regálanos tu Santo Espíritu sobre todo, oh amado Jesús, para poder tener apertura de corazón, para dejarnos formar y modelar por la enseñanza de la Iglesia, por el magisterio de la Iglesia, para que si en nuestro modo de obrar, de actuar, encontramos quizás elementos de imperfección, tengamos la humildad, la valentía, el coraje, la sencillez de abrirnos al cambio, para que solo resplandezca la gloria de tu Padre, la gloria que contigo, Jesús, por ti, contigo y en ti queremos darle al Padre. Por eso, Espíritu Santo, ven y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saborear todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso que tiene como título Cantando, lleguemos hasta él. Bueno, yo soy el padre Leandro Bonín, de Argentina, de la Arquidiócesis de Paraná. Con algunos de ustedes nos conocemos, con algunos de ustedes nos conocemos mucho, con otros nos conocemos un poquito y algunos tenemos esta primera oportunidad de conectarnos y de poder hacer este camino de formación. Como suelo hacer en los cursos, durante el desarrollo de las clases, ustedes van a permanecer con los micrófonos inhabilitados, porque la idea es que el desarrollo de la clase, del contenido, salga lo más como limpito posible, porque ustedes van a tener la posibilidad de escucharlo todas las veces que quieran, y entonces me parece que es la mejor manera. Pero vamos a hacer un bloque, un desarrollo de unos 45 minutos, 50 tal vez, y ahí hacemos una pausa. Y ahí sí todos pueden participar, intervenir, hacer preguntas, plantear dudas, contar anécdotas, transmitir testimonios, porque de eso se trata también, no solamente de lo que tal vez puedan recibir a través de mío, sino que también pueden recibir a través del testimonio de alguno de los hermanos que se ha sumado a este curso. También por lo que estuve viendo y leyendo de los formularios, algunos de ustedes se suman al curso porque quieren formarse para comenzar en algún momento a servir a Jesús en el ministerio de la música, en el servicio del canto litúrgico. Algunos de ustedes vienen haciendo esto hace 40 años, 50 años. Algunos lo abandonaron y ahora lo quieren retomar. Algunos participan de un coro, tal vez no con la responsabilidad de estar al frente, pero sí como miembro de un coro, de un grupo de cantores en una parroquia. Bueno, como es muy variado, yo voy a intentar abarcar todas las realidades y todas las posibilidades. Algunos de ustedes, además de cantar, son músicos, es decir, ejecutan algún instrumento musical
dentro de la liturgia de la iglesia. Y entonces también va a haber un momento específico para que podamos hablar de la cuestión de los instrumentos musicales, lógicamente, porque esto es muy, pero muy importante. Les voy a comenzar a compartir las placas, aunque lo voy a hacer brevemente porque después voy a salir y compartirles algo más, quizás más personal, más autobiográfico, que puede ayudar. En este curso, como ustedes saben, vamos a seguir el libro Cantando, lleguemos hasta él, que fue un libro que se me ocurrió, que vino a mi corazón y bueno, creo que también ha sido de parte del Señor. Decidí publicarlo cuando estaba en la provincia del Chaco, siendo allí párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Villa Bertet. Y en ese libro fui recogiendo un poco un camino de reflexión personal que había ido haciendo a lo largo de toda mi vida. Y en cuanto al desarrollo del curso, como ustedes saben, vamos a tener 7 encuentros. En el encuentro de hoy vamos a realizar como esta pequeña introducción general al curso y vamos a tratar de responder lo mejor posible la pregunta clave, la pregunta decisiva, la pregunta fundamental. Esa pregunta que en el fondo va a definir todo lo demás. Algunos de ustedes son también conocedores de la teoría musical, entonces les voy a poner una metáfora musical y es que justamente en esta clase vamos a poner la armadura de clave. ¿M? Tenemos un pentagrama y al inicio tenemos que ver qué es lo que hay. Si hay una clave de sol, si hay una clave de fa, tenemos que ver si hay alteraciones, tenemos que ver también qué se nos dice en cuanto a la métrica de la obra que estamos por afrontar. Si nosotros entendemos, y cuanto más profundamente mejor, qué es la liturgia, hay muchas otras respuestas que van a llegar solas. Si tenemos una idea errónea, equivocada o incompleta de lo que es la liturgia, lógicamente lo que vamos a poder comprender sobre el canto en la liturgia también lo va a hacer. Y a veces, tal vez incluso hasta bastante como incorrecto, inadecuado. Lógicamente podríamos dar un curso de 3 años solo para responder la pregunta, ¿qué es la liturgia? Entonces es muy pretencioso de mi parte querer desarrollarlo solo en un encuentro, pero no voy a abordar todos los temas, sino que quiero darles 3 pistas que me parecen esenciales y que si no las han escuchado antes o si no han tenido oportunidad de reflexionarlas, les aseguro que les pueden cambiar por completo la perspectiva sobre lo que implica las celebraciones litúrgicas y para aquellos que ya ejercen el ministerio, lo que implica ejercer el ministerio litúrgico en una celebración. Entonces, el segundo momento, la segunda clase, va a ser sobre el canto y la música litúrgica en la escritura y los padres de la iglesia. Vamos a tratar de ver si en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos algún tipo de información, algunos datos sobre esto. O sea, si en la Biblia se nos dice algo, porque recuerden que la teología siempre tiene que inspirarse en la Sagrada Escritura, siempre tiene como punto de partida las Sagradas Escrituras. Y luego también vamos a ver qué dijeron los padres de la iglesia sobre el sentido espiritual que tenía las celebraciones de la liturgia. O sea, cuál es el trasfondo y cuál es el trasfondo de cantar en la liturgia, porque eso es muy, pero muy importante. Los padres de la iglesia le dieron una enorme importancia al canto litúrgico, no solo como servicio a Dios, sino también como ícono o como visibilización del misterio de la iglesia. Y eso también van a ver que nos va a dar muchísima, muchísima luz. Entonces, disculpen que le estoy enviando el enlace a personas que están entrando ahora recién, están inscribiéndose. La tercera clase va a ser sobre lo que enseña actualmente el magisterio sobre el canto litúrgico. ¿Qué quiere decir esto? El magisterio, ¿qué es el magisterio? Es la enseñanza oficial de la iglesia que en nuestro caso va a tener lugar a través del Santo Padre, pero también a veces a través de los dicasterios de la Curia Romana, la Sagrada Congregación de Ritos o la Congregación para el Culto Divino, o también dentro de los episcopados. Algunas veces hay organismos que regulan el ejercicio de la música litúrgica en determinados países. En este caso vamos a hablar de algunos documentos muy importantes en el magisterio de la Iglesia tanto del el Papa Pío X como del Papa Pío XII, como del Concilio Vaticano II, un documento muy importante que llega luego, que es la Ordenación General del Misal Romano,
y la instrucción Musicam Sacram, y también algunas otras alocuciones e intervenciones de los papas sucesivos. En la clase cuarta, una vez que dimos todo este panorama como histórico, que comenzamos en la escritura y llegamos hasta el magisterio de la iglesia reciente, incluyendo el catecismo, ¿por qué y para qué cantar en la liturgia? Una pregunta como más abarcativa, después que comprendimos qué es la liturgia y qué nos dijo la iglesia, como una especie de reflexión que va a tener un aspecto antropológico, un aspecto litúrgico, un aspecto teológico y también un aspecto pastoral. Y las últimas tres son las clases más concretas. Yo estoy seguro y digamos, no, normalmente no me falla esta intuición de que muchos de ustedes vienen al curso buscando respuestas concretas. Por ejemplo, en la clase 6, ¿se pueden utilizar todos los instrumentos en las celebraciones litúrgicas? Pregunta típica, ¿no? De cuando uno va a dar una charla, va a afrontar esta temática. Pero no tendría sentido comenzar por esa pregunta, porque van a ver que muchas respuestas las vamos a encontrar en la clase 2, en la clase 4, en la clase 5. Cuando lleguemos a la 6, vamos a tener un contexto adecuado para responderla. Entonces, en la 5, ¿cuál es la necesidad de formación que tienen quienes quieren ser músicos de iglesia? Los géneros de música litúrgica. También en la 6, cómo elegir bien los cantos para la Santa Misa. Esa es tal vez la más concreta de todas. Como hago cuando me toca el domingo la misa de 10 y tengo que elegir los cantos. Y finalmente, en la clase 7, estas cuestiones bien, pero bien prácticas que tienen que ver con el desempeño. Van a ver que vamos a descender bien a los detalles, ¿eh? Entonces, antes de continuar con el desarrollo de la clase de hoy, bienvenidos a todos los que se han sumado después. Espérenme que me fijo porque creo que hay un par más que me estaba pidiendo todavía para ingresar. En un segundito. Bueno, ¿por qué escribí este libro? ¿Por qué lo escribí? Aquí lo tengo en su versión actual. La primera edición no tengo ningún ejemplar aquí. Esta es la segunda edición, la que está publicada en Ediciones Logos, que está disponible ahora. La primera edición se fue agotando. Debo contarles que el canto litúrgico forma parte de mi vida desde muy pequeño. Voy a misa desde la panza de mi mamá, creo, por lo menos a muchas misas, cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Y desde muy chiquitito me gustó mucho cantar. El primer recuerdo que tengo vinculado con la fe es un recuerdo vinculado con el canto. Es en una pequeña procesión, si bien no era un contexto litúrgico, era una pequeña procesión que hacíamos desde la escuela primaria a la que fui a una capilla de Nuestra Señora de Fátima. Íbamos con flores, porque nos pedían que llevemos flores, el 13 de mayo, y le cantábamos a María, el ave de Fátima, ¿no? 4 años, supongo yo que tenía en ese momento. Y por ejemplo, en esa escuela primaria católica a la cual fui, las hermanas dedicaban muchísimo tiempo para enseñarnos cantos. Y cantábamos mucho en las misas mensuales, pero también en el mes del Sagrado Corazón. Recuerdo que en el mes del Sagrado Corazón también venía un sacerdote muy mayor ya para ese momento, que cantaba con una voz así como gastada, y le cantábamos el canto al Sagrado Corazón, que lo hacíamos siendo niños, canto clásico, Sagrado Corazón, Eterna Alianza, lo cantábamos con enorme fervor. Simultáneamente cantábamos algunos cantos más contemporáneos, pero en el caso de las hermanas siempre nos hacían cantar tratando de comprender la letra y de darle un sentido profundo al canto, incluso cuando eran cantos quizás por momentos más animados. También en esa misma época, cuando tendría 6 7 años, tengo como muy grabado un recuerdo de en la parroquia de mi pueblo, que era un pueblo muy chiquitito, unos 500 habitantes, mi mamá junto con otras personas, algunas de las cuales todavía viven y todavía cantan en la misa del pueblo, así que cuando voy a celebrar mis misas en mi pueblo están ahí cantando firmes. Nos juntamos en invierno, año 1987, 1986, 1988, en la casa parroquial. El padre prendía un fueguito, ¿sí? en el hogar, y tenía unos cassettes, ¿sí? No sé, alguno de los más jóvenes quizás ni sabe lo que son los cassettes, unos cassettes con cantos litúrgicos españoles, con una nueva serie de cantos litúrgicos que habían sido compuestos, la mayoría de ellos muy, pero muy preciosos,
y todos de una gran impronta bíblica, es decir, que las letras estaban todas inspiradas en textos bíblicos, en pasajes de las Sagradas Escrituras, y especialmente de los cuatro evangelios. Y el método de aprendizaje era poner el cassette, escuchar la canción y después iba pasando el cassette y íbamos parando y repitiendo y después rebobinando y volviendo a repetir, y así aprendíamos los cantos mientras se acercaba. Eso era los viernes por la noche, preparando los cantos de las misas del fin de semana. También durante mi preadolescencia tuve como dos experiencias casi simultáneas y, si se quiere, bastante contrapuestas. En el Colegio Salesiano, del cual fui alumno, Colegio Salesiano de Don Bosco, hoy justo día de Don Bosco que decía que un oratorio sin música es como un cuerpo sin alma, ¿no? Para Don Bosco la música era clave en su también programa educativo. Sin embargo, lógicamente, Don Bosco, ya por mediados del siglo XIX, en el ámbito litúrgico era totalmente fiel a las enseñanzas y disposiciones del magisterio de la iglesia de entonces. Se utilizaba muchísimo la música recreativa en los recreos, en los paseos, en las competiciones, en los encuentros, así como de pequeñas bandas que se organizaban en el oratorio. La banda era para Don Bosco clave en el oratorio. Bueno, en el colegio salesiano había algunos de los sacerdotes más jóvenes que habían implementado un estilo bastante contemporáneo. Era prácticamente música de rock, ¿no? Con los instrumentos propios de una banda de rock. Yo tenía 13 años, lógicamente no hacía ningún juicio, ninguna valoración de la experiencia, simplemente que tuve esa experiencia en mi adolescencia, en mi preadolescencia, entrando allí, y casi simultáneamente estuve un solo año en la escuela salesiana. Al año siguiente entré en un grupo misionero que tenía un estilo de cantos completamente diferente. Allí en ese grupo misionero utilizábamos el órgano, ejecutábamos y cantábamos especialmente piezas de repertorio litúrgico y de la piedad popular clásicas, y también comencé a tener mis primeras experiencias con el canto en latín. No era todavía canto gregoriano, porque eran melodías, no eran melodías gregorianas, pero sí el canto del Tantum Ergo y algunos otros cantos, y nos fascinaba, ¿no? A los 14 años aprender a cantar en latín, ¿no? Era como todo casi una aventura. Bueno, fíjense que a los 13 tuve esta experiencia un poco de las misas rock, en las cuales yo simplemente participaba, no formaba parte de lo que era en ese caso el ministerio, y casi inmediatamente después este otro modo, estilo tan precioso, ¿no? Que también formó en gran medida mi sensibilidad musical. Y después, bueno, por supuesto, la experiencia del seminario. Seminario de Paraná, cuando yo estuve, éramos unos 50 seminaristas menores y había unos 90 seminaristas mayores. Después llegamos a ser en el mayor unos 110, 115. Así, junto a mí, en ese año entró simultáneamente un joven que era profesor de órgano. Así que bueno, fue la oportunidad de perfeccionarme en la ejecución del órgano, de aprender muchísimo repertorio nuevo, muchísimo más cantos en latín, ya las primeras experiencias de gregoriano y de polifonía clásica, la belleza de la polifonía, no solo de hacer algunas voces espontáneas, sino de estudiar con partitura algo que alguien había compuesto con una finalidad precisa. Y bueno, la experiencia de las Eucaristías en el Seminario Mayor de Paraná era una experiencia verdaderamente preciosa. Eran, imagínense, unos 110, 115 voces masculinas, diría que más o menos un 70% de esas voces afinadas, y sobre todo en una potencia de cantos litúrgicos. En ese momento también un grupo de seminaristas muy bien asesorados y guiados hicieron un cantoral que se llama Canta y Camina, donde recogían los cantos que habían formado parte del patrimonio musical de la arquidiócesis y del seminario, con sus partituras, pero también una serie una selección de cantos gregorianos con melodías, como pide el Papa Pablo VI, accesibles, melodías no tan complejas sino accesibles, y cantos contemporáneos, pero seleccionados de acuerdo a un muy buen criterio, tanto en la letra como en la música. Así que era verdaderamente un gozo esas celebraciones. También cuando preparábamos las ordenaciones, que preparábamos algunos cantos polifónicos, nos tocó preparar un repertorio variado para, por ejemplo, cuando Monseñor Juan Alberto Puigari, nuestro obispo, fue ordenado obispo, tomamos una misa del padre José Saninetti, que fue rector del seminario a inicios del siglo XX,
y aprendimos y ejecutamos la misa en honor de Santa Teresita del Niño Jesús. Ayer venía de viaje y me venía acordando de la misa y venía cantando el Gloria, el Kyrie, ¿no? Que era también a cuatro voces o a tres voces, algunas de ellas, en conjunto con un coro de voces femeninas del centro de la ciudad de Paraná. Y también en ese proceso, en ese crecimiento, fuimos estudiando los documentos del magisterio de la iglesia, también viviendo las primeras tensiones, porque dentro del seminario había muchos seminaristas que venían tal vez de otro estilo de canto y se planteaba, ¿y por qué no se puede hacer esto? ¿Por qué no se hace esto? Entonces, la necesidad de formarnos, de profundizar el sentido, el por qué, el para qué del canto litúrgico, hasta que luego voy llegando a los momentos de mi formación donde tengo que ir a las parroquias y también el gozo y poner la alegría de preparar las celebraciones en las parroquias en la Semana Santa, de armar el corito parroquial y de tratar de un poco enseñar y de ampliar el repertorio y de ir como iluminando y orientando en la ejecución de algunos de los instrumentos. Hasta que, bueno, me ordeno sacerdote en 2005, también en todos mis destinos, la posibilidad de dedicar algún tiempo, especialmente al principio, ahora no tanto, a la enseñanza de canto litúrgico. Me acuerdo cuando fui diácono en una parroquia en el interior de la diócesis de Paraná, era diácono, así que antes de la misa no tenía que confesar, entonces era una parroquia donde les gustaba mucho cantar. Dedicaba siempre 12 o 15 minutos y cada semana tratábamos de aprender dos o tres cantos nuevos, pero no los aprendíamos cantándolo una sola vez, sino que lo aprendíamos el lunes, lo repetíamos el martes, lo repetíamos el miércoles y ya para el jueves ya estaba como incorporadito. Y cuando veíamos que más o menos estaba firme, capaz el miércoles introducíamos otro santo, otro cordero, otro Señor ten piedad, etcétera, ¿no? Así que lo pude hacer casi de manera profesional durante mi diaconado en una parroquia del interior, con personas con escasa formación musical, la mayoría de ellas, pero sí con mucho deseo de aprender y como con también muchísima docilidad, y que llegaban un poquito antes de la misa, lo cual no siempre sucede. Cuando también me van trasladando a distintos destinos, me voy encontrando con esta pluralidad de estilos que se da en la iglesia, con esto, ¿no? Que reaparece. Estas suertes de confrontaciones, y ya vamos a ver por qué hablo de estas confrontaciones, porque es importante que despejemos el panorama al ingresar. Bueno, dos, tres cosas más, ¿no? Me toca en el año 2009 formar el coro litúrgico arquidiocesano para celebrar los 150 años de la creación de la diócesis, así que convocamos músicos de toda la diócesis y convocamos algunos músicos muy buenos de Paraná. Se compusieron algunas melodías para los cantos populares que se cantaban en las parroquias, armonizaciones a dos, a tres y hasta cuatro voces, con algunos instrumentos también. Entonces era muy, muy hermoso. Algunas de las misas, algunas no salieron tan bien, pero otras salieron muy, muy hermosas. También en 2009 escribí las letras de una misa en honor a la Virgen del Rosario de Paraná, y un músico también muy reconocido aquí de Paraná compuso las letras, las armonías a cuatro voces mixtas y también algunas partes para la orquesta sinfónica. Así que eso fue también una experiencia muy linda. Y en la siguiente parroquia donde estuve, una parroquia del centro de Paraná, fue también la oportunidad de organizar una serie, un ciclo de conciertos de música sacra, donde estaba esta idea, ¿no? De nivelar hacia arriba, de poder ofrecer a las personas la capacidad de gustar de algunas de las obras del patrimonio musical, tanto clásico como contemporáneo, o del canto gregoriano, o de la música más reciente, pero con esa perfección de la forma que se pretende y con esa belleza que solo el artista quizás recibe en su corazón y puede plasmar. Y bueno, y lo último que quiero contar, que sí me parece interesante, bueno, en esa parroquia hicimos una escuela de canto litúrgico, duró dos encuentros, un profesor de música enseñaba la parte musical, yo enseñaba la parte litúrgica, así fue muy, muy linda. Cuando voy enviado a Chaco por 3 años, así me encuentro con otro estilo diferente que todavía no había yo tenido la experiencia previa, y es un estilo mucho más marcado por el folclore. El repertorio que se manejaba allí en esa parroquia del Chaco estaba muy vinculado el repertorio de los encuentros eucarísticos de Corrientes, un encuentro eucarístico con Córdoba, el Congreso Eucarístico de tal año, y algunas composiciones que tenían una hermosísima y profundísima letra y muy acorde a los momentos de cada parte de la misa, pero la música que estaba debajo eran
obras de género folclórico argentino. Entonces, hacer esta nueva experiencia y tratar de percibir desde adentro la manera en que las personas pueden apropiarse de esa melodía y de esa música y hacer de ella expresión de su alabanza a Dios y del culto litúrgico. Entonces, lo primero que quiero decir es esto, que todos los que estamos en este curso venimos con una experiencia previa. En algunos casos puede ser tan variada como la mía, en otro caso puede ser que no, puede ser que algunos de ustedes digan, "No, mi experiencia musical en la liturgia es bastante homogénea del principio hasta el final". Y algo que yo sí aprendí y que forma parte también de lo que me encantaría que nos llevemos del curso, es que los diferentes estilos musicales, incluso aquellos que tal vez se van afuera de lo que propone la iglesia, sí, van a ver que algunos de los que yo mencioné quedarían afuera de lo que está bien de acuerdo al magisterio de la iglesia, pero debajo o detrás o encarnando esos estilos musicales siempre hay personas, muchas de las cuales tienen un amor por Dios impresionante. Y yo sí reconozco que cuando tal vez era más pequeño, tendía a dividir así como las cosas en dos grupos, ¿no? Los buenos y los malos. Los que hacen esto son buenos y los que hacen lo contrario son malos. Y me di cuenta que incluso una persona podría llegar a servir a Dios en la liturgia cometiendo muchos errores desde el punto de vista técnico, litúrgico y musical, y tener un amor a Dios 50 veces más intenso que tengo yo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces dentro de la iglesia se da esto que el Papa Francisco llamó en la carta Evangelii Gaudium la guerra entre nosotros. Como que hay bandos. Y quizá alguno de ustedes lo ha experimentado en su parroquia. Están los que les gusta el canto litúrgico más tradicional, o el canto gregoriano, o la polifonía, y quizás están aquellos que se sienten más interpelados y les atrae más un estilo más contemporáneo. Y el problema es cuando la discusión pasa del plano litúrgico al plano personal, como si unos fueran más santos que los otros, o unos fueran más piadosos que los otros, o unos fueran más sinceros que los otros. ¿Pasa eso? No pasa, no les puedo ver, veo algunas caritas nomás, pero son de las cosas que a veces nos pasa. Entonces, todos tenemos que entrar, todos tenemos que entrar en una dinámica formativa. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen mucha formación al respecto, algunos son grandes lectores y estudiosos de estos temas. em, y todos tenemos que dejarnos modelar por el magisterio de la iglesia. Entonces, como digo también en la introducción del libro, para algunos que tal vez han leído el libro les ha parecido demasiado abierto, como que yo, de acuerdo a mi criterio y mi experiencia, estoy demasiado abierto. Y otro, estoy seguro que el libro le ha parecido demasiado cerrado. No sé si se entienden estas dos metáforas, cerrado y abierto. Pero bueno, tengo la satisfacción de que el libro lo han leído, por ejemplo, sacerdotes muy formados en música litúrgica, de diferente estilo, de diferente quizá inclinación, y les ha parecido muy, pero muy valioso, un aporte muy, pero muy valioso. Así que después de esta larguísima, no sé si tan necesaria introducción, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, vamos sí a comenzar con el desarrollo del encuentro de hoy. Pero recordemos esta palabra que yo intenté usar, dejarnos modelar por la enseñanza de la iglesia. Quizá la enseñanza de la iglesia a alguno de nosotros nos hace ver que estábamos teniendo un criterio demasiado amplio, como que eh, vale todo. Y quizás nos habíamos confundido al asumir ese criterio del vale todo. Quizá alguno de nosotros tenía un criterio formado y sustentado en afirmaciones del magisterio de la iglesia que nos hacía tener un criterio demasiado estrecho. Y tal vez escuchando un poco más, no solo algunas, sino más expresiones del magisterio de la iglesia, nos damos cuenta de que no todo aquello que yo consideraba inválido o inadecuado lo es, de acuerdo al criterio del magisterio de la iglesia. Así que en eso espero haber sido claro en la intencionalidad de esta introducción. Y por supuesto, yo les voy a enviar el PDF del libro, de modo que puedan leer ahí directamente algunas cosas más. Entonces, vamos ahora al desarrollo. Voy a desarrollar una media horita y vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Encima, hora de la siesta en Argentina. Algunos son de otros países, pero la mayoría son de Argentina. Esto me parece esencial.
debajo de las 1000 preguntas concretas. Por ejemplo, el salmo, ¿se puede cantar desde el coro o hay que cantarlo desde el ambón? El canto de entrada, ¿se puede tomar de tal o cual lugar? ¿Se puede usar este o aquel instrumento? En Cuaresma, en vez del aleluya, ¿podemos cantar tal canto? ¿Puedo reemplazar el salmo por este canto que tiene la letra parecida, etcétera, etcétera, etcétera? Debajo de las 1000 preguntas subyace la más importante, que es la liturgia. Y tenemos que darnos cuenta de que no es lo mismo cantar en un cumpleaños, lo cual está muy bien, y fijémonos hasta qué punto la música está imbricada en el alma humana, que todas las celebraciones importantes para nosotros están acompañadas de música. Las celebraciones personales, los aniversarios festivos, los duelos también incluso en muchos lugares, nosotros quizá marcado por la fe, pero incluso donde no está la presencia de la fe, hay músicas fúnebres y cuando los pueblos iban a la guerra utilizaban la música. Toda la vida humana está marcada por la música. El amor humano encuentra su expresión más plena en las obras de artes del arte musical. No es lo mismo cantar en un cumpleaños que en un concierto. ¿Cuál es la finalidad de cantar en un cumpleaños? Agasajar al que está cumpliendo años. La finalidad es que él esté contento, expresar la alegría por su cumpleaños y nos quedamos allí y es algo muy hermoso. En un concierto yo voy a deleitarme porque hay alguien que maneja una pericia, una destreza extrema en la ejecución de un instrumento musical o en el dominio de su voz y la finalidad es deleitarme con la perfección del modo en que esta persona ha logrado hacer la emisión de los sonidos y la ejecución de un instrumento. Pero el concierto está centrado en el intérprete, ¿no? O a lo sumo en generar ciertas emociones en las masas que van a escuchar ese concierto. Si estamos hablando de un concierto, no sé, de Taylor Swift o de músicos muy renombrados o de Coldplay. Bueno, cuál es el sentido del concierto? ¿Y a qué va uno a un concierto? Y si uno tuviera que hacer de telonero de una de esos intérpretes, o si vamos a Cosquín, por ejemplo, ¿cuál es el sentido? Y bueno, puede ser, no, acá lo que resuena es el canto patrio, resuena la identidad patriótica, pero en el fondo cuando yo voy a cantar y cuando me subo al escenario Atahualpa Yupanqui, Cosquín, para los extranjeros es el festival folclórico más grande de Argentina, en el fondo voy a demostrar mi destreza y la perfección en la ejecución de un instrumento o en el dominio de mi voz. Por supuesto, en un certamen lo que tengo que demostrar es que lo que he logrado es incluso mejor que lo de los demás. Y hay una competencia, hay una rivalidad, hay hasta quizás esto de mirar el defecto del otro y hasta quizás no estar de acuerdo si me valoraron positiva o negativamente. No es lo mismo cantar en esos ambientes, podríamos decir otros más, pero al menos estos que están quizás muy presentes en nuestro día a día, que en la liturgia. En la liturgia se puede dar como riesgo que yo cante como si estuviera en un cumpleaños simplemente para agasajar a una persona que está presente allí, o en un concierto, o en un certamen, o en una peña. Pero la liturgia no es eso. Y a veces nos podría ocurrir, ¿no? Que cuando estamos en un concierto, si es, por ejemplo, en un teatro, todos tienen que estar en silencio y yo tengo que estar haciendo lo que sé hacer. Pero ¿será ese el modo adecuado de ejercer el ministerio del canto y de la música en la liturgia? Para comprender lo que es la liturgia, la puertita de acceso que yo elijo en el libro y que está aquí en este curso es un texto de Benedicto XVI, cuando era cardenal. Es una conferencia que él publica en un libro llamado Un canto nuevo para el Señor. Librazo, un libro impresionante que lamentablemente presté y nunca volvió a mis manos. Así que si alguno de ustedes lo tiene, ya saben, me lo tiene que devolver. No, no sé por dónde andará. Lamento mucho no haberlo recuperado porque era una obra esas de base, ¿no? Porque lo que tiene Benedicto XVI, lo que tiene Cardenal Ratzinger, es que no solo te transmite contenido, sino que te enseña a pensar. El artículo recogido en ese libro se llamaba Liturgia terrena y liturgia celestial, la visión de los padres de la iglesia. Lo voy a leer y voy a detenerme a comentar.
Tras un vuelo inolvidable en helicóptero sobre los montes del Tirol meridional, pude visitar en otoño de 1992 el monasterio de Marienberg en Winshau. Si ustedes ponen en internet Marienberg, Abadía Marienberg, le van a aparecer algunos sitios. Incluso en el sitio oficial de la abadía se dice que en 1992 fue visitada y celebró misa en la cripta el que en ese momento era cardenal Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI. Este monasterio fue fundado para alabanza de Dios, en un espléndido paisaje que cumple a su modo la invitación de los tres jóvenes: montes y cumbres, bendecid al Señor. Retengan esta primera palabra, alabanza de Dios. El monasterio está en un lugar donde dice aquí Ratzinger, parece que todo alaba a Dios. Como ese cántico, algunos de ustedes celebran laudes los domingos de mañana y está toda la creación alabando a Dios. También los montes y las cumbres. Y el verdadero tesoro del monasterio es la cripta, consagrada el 13 de julio de 1160, con sus magníficos frescos ya casi totalmente restaurados. Ya les voy a poner algunas imágenes, después ustedes pueden buscar abundante información en internet. ¿Cuál es el sentido de las imágenes? ¿Por qué en la cripta de la abadía están representadas en estos muros, estos frescos? El sentido no es puramente estético, sino que las imágenes se presentan como liturgia, como parte de la gran liturgia de la creación y del mundo redimido, para sumarse a la cual fue construido este monasterio. Y acá ya se nos abre el panorama enormemente, porque en la visión de los padres de la iglesia, en la visión de Ratzinger, toda la creación está creada para gloria de Dios, para alabanza a Dios. Por eso se habla de una liturgia cósmica, de una liturgia de la creación, pero también del mundo redimido. De hecho, uno de los temas predilectos de Ratzinger es decir que el verdadero culto espiritual es el que nosotros damos a Dios haciendo ofrenda de nosotros mismos, tomado por supuesto de la carta a los romanos, donde Pablo dice, ofrézcanse ustedes mismos como hostias vivas, santas y agradables a Dios. Este es el culto razonable o el culto espiritual. En griego es logike latreia, adoración o alabanza lógica, que sería racional, pero que se ha traducido siempre como espiritual. Alabanza según el logos. Bueno, vuelvo. Entonces, ya dijimos alabanza y dijimos que existe una liturgia de la creación, todo el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Hay algunos cantos muy lindos, no quizás del todo o no pensados para la liturgia, pero que son muy preciosos, que hablan de esto, ¿no? Todo alaba a Dios, todo alaba a Dios. Y el mundo redimido. Dentro de esa liturgia de la creación y de la redención, está la liturgia sacramental, la liturgia que se celebra en nuestros templos. Y bueno, y en ese caso, el monasterio fue creado para sumarse a esa liturgia cósmica y de la redención. Por eso, el programa pictórico, dice Ratzinger, responde a la idea común de liturgia que aún era vigente en toda la iglesia, de Oriente y Occidente. Denota claras influencias bizantinas, pero en su núcleo es simplemente bíblica y está marcada por la tradición del monacato, concretamente por la regla de San Benito. ¿Cuál es esta idea de la liturgia vigente en toda la iglesia hasta ese momento? Hay algunas imágenes, ven que aquí está Cristo, que está rodeado, hay vivientes, hay ángeles, etc. Esta es una vista completa vamos a decir, de la cúpula o de los techos, porque la cripta tiene también sus paredes pintadas, y aquí debajo está el altar donde preside la Eucaristía Benedicto XVI. ¿Cuál es el ángulo de la visión? ¿Qué es la idea predominante sobre la liturgia que tenía el primer milenio de la vida de la Iglesia y que nosotros quizás en algún momento hemos perdido? El ángulo de visión es la Majestas Domini, la majestad del Señor. ¿Qué es la majestad del Señor? Es el Señor resucitado y elevado, y sobre todo el Señor que vuelve y al que ya vemos venir en la Eucaristía. La iglesia le sale al encuentro
celebrando la liturgia. Esta es precisamente el acceso a su venida. Y cierro leyendo la otra frase en negrita para completar la idea. El Señor anticipa en la liturgia su retorno prometido. La liturgia es una parusía anticipada, la irrupción del ya en el todavía no. Y aquí lo vincula con el texto de las bodas de Caná, ¿no? Juan, que nos cuenta que la hora del Señor había llegado, no estaba cumplido todavía todo lo que el Señor lo que ha de suceder, pero ante el ruego de María, la iglesia brinda ya el nuevo vino por anticipado el don de su hora. O sea, así como Cristo anticipa su hora en Caná por el ruego de María, ahora Cristo anticipa su parucía por el ruego de la iglesia. Y si nos podríamos quedar ahí, y quizá para algunos de ustedes esta idea es muy conocida, pero de verdad que la primera vez que la leí así formulada, me pareció enormemente sugerente. Nosotros esperamos la segunda venida gloriosa del Señor, la restauración de todo, los cielos nuevos y la tierra nueva, el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo, cuando todos los justos resucitarán para la gloria, el juicio final, el establecimiento definitivo de su reino. Bueno, Cristo anticipa su parucía en las celebraciones litúrgicas. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Le salimos al encuentro. Bueno, aquí aparece un texto bíblico también, ¿no? Que es esta parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes, que unas son necias y otras prudentes. ¿Y qué les dice el que las despierta? Ya llega el esposo, salgan a su encuentro. Bueno, esa frasecita sería como una síntesis de esta idea. ¿Qué es la liturgia? Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. ¿Quiénes somos nosotros? Somos la esposa que con corazón ardiente, con fe expectante, anhela ver el rostro de su amado esposo. Y el amado esposo se manifiesta en la liturgia. La iniciativa, por lo tanto, es de él, pero requiere que nosotros le abramos y que estemos dispuestos, porque él podría venir y nosotros estar dormidos o no tener las lámparas llenas de aceite. Podríamos decir que aquí se acentúa la dimensión escatológica de la liturgia, un tema que en Occidente se ha perdido bastante, pero que sigue siendo clave en la comprensión de la liturgia que tienen en Oriente. Por eso cuando nosotros vamos a la liturgia, casi siempre lo vinculamos con la Eucaristía, pero se aplicaría a toda celebración litúrgica, que ya vamos a ver en qué consiste. Estamos anticipando esa hora definitiva de la manifestación de la gloria del Señor. Y el Señor resucitado, continúa diciendo Ratzinger, no está solo. Él es visto en las imágenes de la liturgia celestial ofrecidas por el Apocalipsis, rodeado de 4 vivientes, rodeado sobre todo de una gran multitud de ángeles que cantan. Su canto es expresión de la alegría que nadie puede arrebatar, el estallido de la existencia en el júbilo de la libertad plena. ¿Quién de nosotros no quisiera estar ya en la Nueva Jerusalén? ¿Quién de nosotros no quisiera estar viviendo ya esa plenitud, ese estallido de la existencia en el júbilo de la libertad plena? Una alegría que ya no es amenazada como la nuestra, que todavía estamos en camino. El monacato fue entendido desde el principio como una vida al estilo de los ángeles. Adoptar la forma de vida de los ángeles significa transformar la vida en adoración dentro de los límites de la debilidad humana. La liturgia, entonces, es el centro del monacato y atención, este enseña a todos cuál es el sentido de la existencia cristiana y humana en general. ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? La adoración. ¿Cuál es el sentido de la existencia cristiana? La adoración. Los ángeles nos revelan ese sentido profundo, la liturgia lo expresa y los monjes que viven para adorar nos recuerdan a todos los demás que a veces andamos corriendo, corriendo, corriendo o adorando falsos ídolos que fuimos creados para la adoración. Esto hay otra homilía del Papa, ya siendo Papa Benedicto XVI, visita también otra abadía benedictina y se explaya en este sentido. Luego les voy a pasar el enlace en el grupo de WhatsApp. A la vista de estos frescos, los monjes evocaron sin duda el capítulo 19 de la regla de San Benito. La disciplina del Salterio, donde el padre del monacato les recuerda el primer versículo del Salmo: Te cantaré en presencia de los ángeles.
Benito continúa, pensemos pues cómo debemos estar en presencia de la divinidad y de los ángeles y estemos en el canto de forma que nuestro corazón armonice con nuestra voz. Mens nostra concordet voci nostre. Y fíjense esta frase. No es que el hombre primero piense y luego cante, sino que el canto le llega de los ángeles y eleva el corazón para que esté en consonancia con esa música que le llega. Entonces va a ir cerrando ya la reflexión, dice Benedicto Ratzinger todavía cuando lo pronunció. Importa recordar sobre todo que la liturgia no es algo que hacen los monjes, es anterior a ellos. La liturgia es el acceso a la liturgia permanente del cielo. Así y sólo así, la liturgia terrena es liturgia, sumándose a lo que ya acontece, a lo que es superior. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cielo ya ahora, recordemos que el Cordero está en la presencia del Padre, ofreciéndose, inmolándose, y los ángeles y ya los santos, al menos en su alma, se unen a esta liturgia eterna de alabanza, donde el Cordero preside, donde el Padre es glorificado, donde el Espíritu es el vínculo de comunión. Esa liturgia es 24/7, como decíamos ahora, es ininterrumpida. Y nosotros una horita por semana o por día, o sea, hacemos la liturgia de las horas, unas horas más, y cada vez que se realiza una celebración litúrgica aquí en la tierra, ya nos sentimos unidos a esa liturgia del cielo. Y aunque no nos sintamos unidos, estamos unidos. Porque yo cuando leía toda esta descripción del canto de los ángeles que llega, además decía, qué difícil es cuando, por ejemplo, pasa el verdulero por afuera. Bueno, no sé si pasa en las parroquias de ustedes, aquí pasa en la misa de los 10 del domingo, o cuando los micrófonos están muy fuertes, muy agudos y acopla, o cuando tratamos de cantar, pero la gente sabe tres versiones de la misma canción y no sale tan armonioso. Y sin embargo, incluso en una Eucaristía sin canto, porque no hay nadie que se anime a entonar, o porque el sacerdote pidió que un día X entre semanas sea sin canto, estamos asociándonos a la liturgia perenne, eterna, inmutable, incesante del cielo. Esto aclara plenamente el sentido de los frescos. A través de ellos asoma la verdadera realidad. La verdadera realidad. ¿Por qué? Porque es una realidad perpetua. La liturgia celestial se abre a nuestra esfera. Y algunos decían, ¿por qué los católicos tienen imágenes en las iglesias? ¿Por qué los santos? ¿Por qué los ángeles? No es por adorno, no es una función meramente estética. Nosotros tenemos imágenes de los santos y a veces también de los ángeles, de acuerdo a la descripción bíblica, porque nosotros cuando vamos a la liturgia estamos con ellos y ellos con nosotros, o ellos nos convidan un poquito de su alabanza y de su adoración. Por eso los frescos, dice allí, son como una ventana a través de la cual los monjes se asoman a su vez y miran al gran coro. Y su vocación, de los monjes, pero ellos nos recuerdan la nuestra, consiste fundamentalmente en acompañar a este coro. Por eso tienen siempre a la vista el texto de Te cantaré en presencia de los ángeles. Y finalmente entonces termina el texto que les quiero compartir. La liturgia presupone el cielo abierto, como hemos dicho, como hemos visto. Solo con esta condición hay liturgia, porque el cielo está abierto. ¿Y por qué está abierto? Por la Pascua de Jesús. Si el cielo no está abierto, lo que era liturgia se atrofia en un juego de roles, en una búsqueda irrelevante de la autoconfirmación comunitaria, donde no acontece nada en el fondo. Son muy fuertes estas palabras. Hay otros libros, especialmente el libro Informe sobre la Fe, donde Ratzinger critica muy fuertemente algunos excesos y desvíos, donde la comunidad en lugar de adorar y de trascender y de vivir la liturgia como una experiencia de éxtasis, se queda en la inmanencia de quién hace esto, quién hace aquello, como una especie de lucha de poder que a veces se dio lamentablemente en el posconcilio, en la crisis posconciliar, donde se analizaba la liturgia con los criterios dialécticos de los análisis marxistas y de las ciencias sociológicas. Pero es que la liturgia es mucho más que eso.
el cielo abierto, nos sumamos al cielo abierto y no buscamos de manera irrelevante la autoconfirmación comunitaria, no nos celebramos a nosotros mismos, adoramos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Y no es tan importante quién hace qué, aunque por supuesto que hay un orden que es necesario observar. Lo importante es dónde estamos. Lo decisivo entonces es, por tanto, el primado de la cristología. Ya vamos a volver sobre ese punto. La liturgia, ¿es obra de Dios o no es tal liturgia? Este primado de Dios y de su acción, que nos busca a través de signos terrenos, trae consigo la universalidad y el carácter público de la liturgia que no puede concebirse desde la categoría de comunidad, sino de pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Allí ya comienza a analizarlos de otro ángulo. Pero fíjense que dice, el primado de Dios y su acción que nos busca a través de signos terrenos. ¿Qué es la liturgia de la iglesia? Dios que nos busca a través de los signos terrenos. Dios Padre que nos abraza en ese abrazo que se llama el agua bautismal, en ese abrazo que se llama la absolución sacramental, en ese abrazo que se llama la palabra con la cual te habla cada domingo. Es el Padre que dialoga con sus hijos, dice la Dei Verbum. Es el buen pastor que corre tras sus ovejas perdidas y corre con la figura de un sacerdote que, ejerciendo el sacramento de la reconciliación, es Cristo mismo. Y el pastor nos busca con el aceite y nos busca bajo los signos del pan y del vino y nos busca en una comunidad reunida en alabanza. Dios que nos busca a través de los signos. Esa es otra de las formas hermosas de concebir el misterio de la liturgia. Y quería cerrar esta primera parte con dos puntos que me parecieron muy hermosos de una carta llamada Desiderio Desideravi. Esta carta es muy reciente, es del año 2021, del Papa Francisco. Y así también, si bien se centra más en la Eucaristía, hay algunas afirmaciones que nos pueden dar un segundo lugar. Primero es esta dimensión escatológica. La liturgia de la tierra es una participación de la liturgia eterna, la liturgia incesante del cielo, y es el anticipo de la segunda venida. Pero también dice el Papa Francisco en este caso, la liturgia, lugar de encuentro con Cristo. ¿Y con qué Cristo? Aquí está toda la poderosa belleza de la liturgia. Si la resurrección fuera para nosotros un concepto, una idea, un pensamiento, si el resucitado fuera para nosotros el recuerdo del recuerdo de otros, el recuerdo del recuerdo de otros, tan autorizados como los apóstoles, pero nada más. Si no se nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sería como declarar concluida la novedad del verbo hecho carne. En cambio, la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la historia conozca, es el método que la Santísima Trinidad ha elegido para abrirnos el misterio de la comunión. La fe cristiana o es un encuentro vivo con Él o no es. Entonces, ¿qué es la liturgia? Nos encontramos con el Verbo encarnado y con aquel que murió y ha resucitado para siempre. Y entonces, fíjense qué belleza este texto. La liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz y comer su cuerpo y beber su sangre. Necesitamos a Él. En la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, miradas, sentimientos, nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Fíjense qué lindo esto. Yo soy Nicodemo y la samaritana, el endemoniado de Cafarnaúm y el paralítico en casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro perdonados. Yo soy cada uno de ellos. El Señor Jesús que inmolado ya no vuelve a morir y sacrificado vive para siempre. Es un texto de una plegaria de un prefacio. Continúa perdonándonos, curándonos y salvándonos con el poder de los sacramentos. A través de la encarnación es el modo concreto por el que nos ama, es el modo con el que sacia esa sed de nosotros
que ha declarado en la cruz. En la liturgia entonces lo encontramos a Cristo vivo, a Cristo resucitado, a Cristo que vive para siempre. Cuando nosotros hemos descubierto que esto es el centro, el núcleo, lo más importante en la liturgia, ya casi no necesitamos nada más. Quizás los primeros pasos que damos en la fe, nosotros necesitamos, ¿no? Que el coro cante bien, que el cura predique lindo, que todo esté bárbaro, que no haga tanto calor, que no haga tanto frío. Pero una vez que hiciste experiencia de la presencia de Cristo en la liturgia, todo eso, aunque tiene que estar, porque es digno de su gloria y de su santidad, aun cuando no estuviera, yo no abandono más la liturgia. ¿Por qué? Porque he descubierto que ahí está Él. Y Él sigue realizando su obra salvífica a través de los signos, el resucitado. Y hago aquí una pausa para el espacio de preguntas y para poder tomar un poco de agua.